Fuerte abrazo amigos donde quiera que se encuentren. Esto es para todos ustedes y yo, Eliezer Elvitar. Y arrancamos la temporada 2025 con una efeméride bien importante. El pasado 10 de febrero, como se celebra el segundo lunes de cada mes de febrero desde el año 2015, se celebró a nivel internacional el Día de la Epilepsia, una enfermedad cerebral que afecta a alrededor de 70 millones de personas en el mundo. Y la Organización Mundial de la Salud, a favor de la epilepsia, ha trazado como objetivo, en primer lugar, reducir la estigmatización con relación a la enfermedad, promover un plan de acción mundial. En tercer lugar, reducir la brecha que existe entre el diagnóstico y el tratamiento y, por supuesto, apoyar a la investigación como objetivos principales. Para hablar de este tema, tengo nada más y nada menos que de invitada a la doctora Angélica Aroni. Ella es médico cirujano egresada de la Escuela Dr. Luis Rossetti de la Universidad Central de Venezuela, especializada en pediatría y neurología infantil en el Hospital Universitario de Caracas. Ella posee un fellowship en epilepsia y tiene una formación especializada en video electroencefalografía, además de cirugía de la epilepsia. Vamos a ver cómo está eso. Bienvenida, doctora Aroni, para todos ustedes. Esta es su casa a partir de este momento. Gracias por aceptar la invitación. Sé que está muy ocupada. Muchísimas gracias. Esta es una plataforma importante para mí porque me permite ofrecer mis conocimientos para mis pacientes y para todo el público en general, sobre todo a propósito de esta semana que celebramos, ¿verdad? Una fecha importante como tú muy bien lo mencionas, que es la Semana de la Epilepsia. En todos los países a nivel internacional se busca crear la conciencia sobre esta enfermedad, que es una enfermedad conocida desde hace muchos años, pero que todavía a estas alturas de esta época sigue siendo esa brecha, sobre todo el tratamiento. Hay muchos países donde, donde los pacientes todavía no tienen el tratamiento adecuado y hay mucho estigma social, ¿no? Que lo mencionaste tú en un principio, en el preámbulo de la introducción. Entonces, ese es el objetivo de lo que son las instituciones a nivel internacional, que es la Liga Internacional de la Epilepsia, se llama ILAE, es el ente principal que se encarga de difundir todas estas campañas para concientizar eh, todo lo que es el abordaje de los pacientes con epilepsia de fácil y difícil control también. Ya le estoy bajando. Se me había pasado bajarle el volumen al teléfono. Vamos a poner a la gente en contexto porque mi Tranquilo. audiencia, la mayoría es a una audiencia no médico. Vamos a ponerlos en contexto para, comenzando por definir qué es la epilepsia, doctora. Sí, bueno, siempre me hacen la misma pregunta y aunque tú no lo creas, la definición de epilepsia es un término bastante complejo, ¿no? Y eh, explicárselo a los pacientes a veces se hace muy difícil porque son términos médicos. Pero la epilepsia es una enfermedad cerebral crónica, como muy bien dijiste, en donde el paciente presenta crisis epilépticas de forma recurrente. Entonces, las crisis epilépticas, para que los pacientes y las familias lo comprendan o para que el público en general lo comprenda, eh, se debe a un grupo de neuronas que son excitables, o sea, vamos a decir, un reclutamiento anormal. Imagínate que existe como una sobreexcitación o cuando hay un cortocircuito, ¿verdad? Y entonces no solamente puede ser que sea localizado en un área cerebral, sino en ambos hemisferios cerebrales, porque existen crisis epilépticas que pueden ser localizados en diferentes áreas cerebrales, que pueden ser focal, en el lóbulo frontal, porque hay diferentes lóbulos a nivel cerebral, frontal, occipital, parietal, pero también pueden ser generalizados, ¿no? En ambos lados de, vamos a decir, de la corteza cerebral.
pero en términos generales es aquel paciente que tiene crisis epilépticas recurrentes y realmente es duradero porque por eso es una enfermedad crónica y establecer el tiempo que tanto el niño como el adulto, porque es que es una enfermedad que se presenta en cualquier momento de la vida, ¿verdad? ¿Cuándo se va a curar? Porque esa es una pregunta que todo el mundo la hace, es algo bastante complejo. Realmente el término de curación, todo el mundo lo pregunta en la consulta, pero ahora lo que se conoce es el término de remisión. Realmente se toma como remisión para poder decidir si un paciente se da de alta o no por una consulta especializada de epilepsia. Pero eso tiene criterios. Por supuesto, criterios que solamente manejamos nosotros, particularmente ustedes los especialistas en el área neurológica. Sí. Sabe que estaba recordando que cuando yo estudiaba medicina, eso hace muchos años de eso, pero yo estoy cumpliendo 34 años de graduado este año. Hace muchos años yo recuerdo que nuestros maestros, recuerdo con mucho afecto, mucho respeto y admiración a los doctores Postalian, tú los debes conocer, Ángel Sí, sí, Coria claro. Sarkis, que fueron mis maestros en neurología. Eh, Conversábamos en la historia, en los antecedentes de la aparición de la epilepsia, en la historia de la humanidad, que cuando se comenzó a describir la enfermedad, las primeras personas descritas fueron catalogadas de locos, poseídos por el demonio, porque no se sabía qué era hasta que se estudió a profundidad. Sin embargo, yo me permito comentar esto porque tú acabas de mencionar, Angélica, que es complejo explicarle a los pacientes, a la comunidad en general, en qué consiste la epilepsia, porque hay personas que piensan inclusive que la epilepsia es contagiosa. Y la Organización Mundial de la Salud, cuando la define como una enfermedad cerebral no contagiosa, haciendo énfasis en ello. Todavía en esta época que estamos, en el año 2025, todavía existe estigma con respecto a las personas que padecen de epilepsia. También recuerdo que mis maestros psiquiatras describían que había una relación bien importante entre las personas que sufrían epilepsia de acuerdo a la severidad de la misma con respecto a cierto comportamiento, personalidad explosiva, impulsiva. Eso sigue siendo así, Angélica. Sí, sí, claro. Eso se llama como un perfil, ¿no? Porque, como te dije anteriormente, de acuerdo a la zona donde se presenten las descargas epilépticas o esa zona hiperexcitable, ¿no? El paciente va a presentar alteraciones conductuales. Por ejemplo, el lóbulo frontal es uno de los que más exhibe alteraciones del comportamiento, que en este caso sería conductas impulsivas, de inatención, de irritabilidad. Entonces, por ejemplo, el paciente con crisis de ese tipo pudiese tener manifestaciones motoras, que serían crisis hipermotoras que se llaman así ahora, o las que predominan durante el sueño, o las tonicoclónicas generalizadas, que generalmente es la que debutan en horas nocturnas, ¿no? Que son crisis en horas del sueño, aunque no necesariamente es así. También el paciente que tiene crisis localizadas en el lóbulo temporal es aquel paciente que tiene consigo alteraciones en la memoria, que están en relación con alteraciones del hipocampo. Por eso es que te decía que va a depender de dónde estén las alteraciones eléctricas anómalas y eso va a traer consigo, pues, por supuesto que otras alteraciones, si es en la corteza parietal, occipital, y también en relación si hay lesiones estructurales, porque no es lo mismo tener crisis epilépticas en un niño que no tenga lesión cerebral a presentarse crisis epilépticas, por ejemplo, de una región occipital, que en los niños, por lo general, está en relación a patologías de causa genética que se pueden resolver con la edad. Eh, a diferencia de un adulto,
que, por ejemplo, tenga una lesión cerebral que es totalmente diferente, ¿no? O sea, por eso es que no vamos a decir que vamos a encasillar paciente con la misma causa. O sea, de hecho, la epilepsia tiene muchas causas, hay diferentes causas. Entonces, para poder dar una opinión de caso de un paciente, de hecho, en relación a eso, te voy a hacer un comentario porque alguien en Instagram me preguntaba, eso por lo general sucede, de un caso hipotético de un electro, de que le diera el pronóstico y del tratamiento. Y yo le explicaba a esta persona que era muy difícil porque yo tengo que hacer una historia clínica, no tiene que hacer una historia, evaluar al paciente, hacer un examen clínico, los antecedentes familiares, lo que nosotros hacemos como médicos, porque realmente es la historia clínica, la misma historia clínica que hacemos todo el tiempo, pero especializada en epilepsia. Para nosotros los epileptólogos, aparte de esto, el electro es básico, el electroencefalograma, es un estudio inicial, que es el electro, y la imagen, por supuesto, que en este caso es la tomografía, si es una situación de emergencia, pero el gol estándar es la resonancia magnética cerebral. Por ejemplo, aquí en Venezuela contamos es con el resonador de 1.5 Tesla, que es el que tenemos, pero recientemente nos informaron que va a llegar uno de 3 Tesla, que es de mejor resolución, donde permite ver mejores lesiones cerebrales y eso puede permitir que tomemos decisiones, sobre todo desde el punto de vista quirúrgico. Ya, por lo que acabas de describir, pareciera para nuestra audiencia que hay varios tipos de epilepsia. Podríamos más o menos, así como decimos, abuelo de pájaro, mencionar cuántos tipos de epilepsia existen y además de ello, en qué consiste cada uno de esos tipos de epilepsia para nuestra Sí, audiencia. sí, bueno, fíjate. Como te digo, lo vamos a hablar en forma general porque va a Claro. depender de la edad, ¿no? Ujú. Eh, tenemos epilepsias estructurales. ¿Qué significa eso? Estructurales es un paciente que tenga una lesión cerebral. Lesión cerebral, por ejemplo, que tenga un traumatismo craneoencefálico, o sea, que se haya golpeado la cabeza, que haya tenido una infección del sistema nervioso central, meningitis, encefalitis, las malformaciones cerebrales, malformaciones arteriovenosas, que pueden ser congénitas, em, cualquier lesión que produzca alteraciones de la corteza cerebral se considera estructural, ¿no? Una anoxia cerebral, por ejemplo, lo que tú mencionaste, un paciente que se ha contagiado de un sífilis, también VIH, o sea, que se ha contraído también esa infección, es parte, puede producir alteraciones de la Cierto tipo corteza de cerebral. parásitos también. Ajá, parásito. Entonces ahí entraría o sea, el parásito, que sería eh, por ejemplo, la neurocisticercosis, perdón, se considera una infección y también se considera o sea, se considera una causa infecciosa y una causa estructural, porque también va a producir lesión cerebral. Entonces ya tendrías dos tipos de etiologías, ¿no? También otro tipo de causa pueden ser las causas genéticas. Cuando uno estudió medicina, eh, el término genético le sonaba como algo lejano y de verdad que cuando yo estudié medicina eso no estaba muy en boga, o sea, uno estudiaba los términos muy básicos, pero ahorita no. De hecho, se cuentan con paneles genéticos. En la consulta especializada se puede ya solicitar en el paciente lo que es el exoma y es un estudio que nos permite identificar, por ejemplo, alteraciones puntuales, por ejemplo, en algunos genes que nos permiten orientar la causa de la epilepsia, ¿no? Entonces, tenemos las causas genéticas como uno de los posibles, eh, vamos a decir, factores que pueden producir epilepsia. Otros serían las causas inmunológicas, que también entrarían aquí. Aquí, bueno, también tenemos, no sé si has escuchado la enfermedad.
de la esclerosis tuberosa, Ujú. que también en niños produce una enfermedad que se llama espasmos infantiles. Por ejemplo, nosotros los neuropediatras vemos mucho la esclerosis tuberosa. Eso también es causa de epilepsia. Y, por ejemplo, esas son, vamos a decir como las causas más comunes A grandes de, rasgos, a claro. grandes. Lo Sí, tenemos estructural, sí. genética e Tenemos la inmunológica. estructural, genética, las metabólicas también, no las Ajá. mencioné. Que ahí entraría, por ejemplo, los paneles metabólicos, perdón, que se hacen al nacer, que es el tamizaje neonatal, ¿verdad? Ahí entraría, por ejemplo, la fenilcetonuria, el hipotiroidismo, esas enfermedades metabólicas que pudiesen producir epilepsia, no solamente de inicio neonatal, sino también de presentación más temprana, infantil o incluso en la vida más tardía, adolescente o en la parte adulta. Pero la metabólica también es parte de las causas de la epilepsia. Entonces, para poder establecer la etiología, tú tienes que evaluar el caso del paciente. Ya. Y también entiendo para nuestra audiencia que dependiendo de la variedad de síntomas que pueda presentar o la severidad de los síntomas, también existe otra clasificación de epilepsia. A grandes rasgos, para nuestra audiencia, podríamos mencionarlas y decir más o menos a grandes rasgos en qué consiste cada una de ellas. Sí, tú puedes clasificar los tipos de crisis epilépticas, ¿verdad? Como inicialmente hablamos, ¿no? Em, Focal, es decir, que, por ejemplo, inicie en el lóbulo frontal, por ejemplo, que tengas crisis, eh, que puedes, por ejemplo, crisis de inicio focal motora, es un ejemplo. Hay varias, porque es una clasificación extendida. Yo sé. Y de las motoras, tú puedes tener las tónicas, las clónicas, las tónico-clónicas. em, y de ahí hay una versión extendida de la clasificación, ¿no? Pero sobre todo el principal descriptor es si el paciente tiene alteración o no del nivel de conciencia. Entonces puedes tener crisis epiléptica focales, generalizadas o incluso de inicio desconocido. Y también las epilepsias se pueden clasificar como epilepsias focales, como generalizadas, o incluso puedes tener epilepsias focales, motoras o combinadas, focales y generalizadas unidas. O sea, puedes tener como esas clasificaciones allí en este momento. Ya, Ahorita va a atendiendo. salir otra, Ajá. ahorita va a salir otra clasificación. Esa que te Otra estoy más. diciendo es en 2017. Sí. No sé, porque ha variado muchísimo desde que yo estudié. Cuando yo llegué al posgrado de medicina familiar había una clasificación y cuando fue el de medicina física y rehabilitación había otra clasificación. Y después, por cuestiones que yo he estudiado de salud pública, cuando veo, sí, los boletines de la Organización Mundial de la Salud y de la Oficina Panamericana de la Salud, entonces también veo, y yo, escúchale, esto es muy cambiante. No, sí, es muy complejo. Por ejemplo, cuando yo empecé el fellow de epilepsia, la llamábamos parciales complejas Ujú. y parciales simples. O sea, yo la aprendí así. Y Sí, ahora, dependía si había alteración solamente de la conciencia, era o las crisis de ausencia, que era algo muy leve, una forma, una manifestación muy leve de la epilepsia, que los niños se quedaban simplemente como que estáticos. Y entonces, como que no estuviesen estimulados por ningún agente externo, pero no había ningún tipo de movimiento tónico clónico, no había crisis oculogira, no había relajación de esfínter, y estaba en contraposición la parte más severa, que era aquella en la cual había trastorno de la conciencia, el ataque convulsivo como tal, que es ese movimiento tónico clónico severo de todo el cuerpo, la relajación de los esfínteres, la crisis oculogira, que esa es a la que la gente le tiene más miedo, porque cursa además también con mordedura de puede cursar con la mordedura de la lengua y la gente le tiene miedo porque desconoce la enfermedad. Por eso es que decía que me parece todavía inconcebible a estas alturas de la historia, año 2025, que todavía no se conozca, y hay que darla a conocer a la comunidad. Hay que decirles de qué consiste, y hay que
Primero, hay gente que consideraba esto, que de la epilepsia como una condición. No, yo creo que tú coincides conmigo en eso, que la epilepsia no es una condición, la epilepsia es una enfermedad Totalmente. y va a ser discapacitante de acuerdo a un estado de comorbilidad. Si el niño, en este caso que estamos hablando de niños y después posteriormente adulto, si presenta otro tipo de enfermedades, ¿okay?, que le limiten la función y tengan que obligatoriamente, o en algunos casos, o desde grados muy leves a grados más severos, necesitar asistencia. Eso es lo que va a definir que sea una enfermedad discapacitante. Porque la epilepsia, y tú me vas a corregir si estoy equivocado, bajo tratamiento, es controlable en un 100%. Mira, lo que pasa es que, eh, ¿qué sucede? Cuando tú tienes al paciente que presenta una primera convulsión, ¿verdad? Eh, no todos los pacientes con esa primera convulsión en el tiempo, no necesariamente ese paciente va a seguir presentando crisis. Eso se llama primocrisis. No se sabe, o vamos a decir, no existe un marcador que te defina ese paciente va a seguir presentando no convulsión. Entonces ahí uno tiene que evaluar lo que se llama los riesgos de recurrencia, ¿no? Bueno, eso es algo bastante complejo, pero uno tiene que tomar decisión en ese momento después de que presente una primera convulsión si lo vas a tratar o no. Pero supongamos que yo decido tratar a ese paciente que presenta una primera convulsión. Le pongo tratamiento y yo espero que él responda a esa primera medicación. En un 70% de los pacientes van a responder a ese primer tratamiento que yo le coloque. E incluso yo puedo colocar un segundo fármaco y el paciente debería responder. Pero ya después de colocar un segundo fármaco, y en un tiempo, en un lapso de aproximadamente 6 meses. Por eso es que tú no puedes esperar, como ese es el error que ocurre, no esperar y vamos a esperar que el paciente mejore. No, la Liga Internacional lo dice, yo me puedo dar un lapso de tiempo de que si hay una respuesta y sobre todo con la mejor combinación posible, no colocando los medicamentos al azar, ¿no? Como hablamos de fármacos que actúen con mecanismos de acción que se suponen deben ser bien estudiados en el paciente. Como dice la Liga Internacional, el tratamiento más adecuado para el tipo de epilepsia, por eso es lo que estábamos hablando. Yo tengo que saber qué tipo de epilepsia tiene, si es una epilepsia focal, de elegir el fármaco adecuado. Entonces, bueno, si el paciente responde al tratamiento que sería el 70% de la de lo que se espera o de la probabilidad, respondería. Pero hay un 30% que no va a responder. Ese 30% entra en lo que se conoce como epilepsia farmacoresistente. Que bueno, ahí eso es otro escenario y ese grupo de pacientes son los pacientes complejos que son la mayoría de mis pacientes, porque son pacientes de muy difícil control y bueno, por eso es que uno se especializa, porque uno tiene que buscar los mecanismos necesarios para poder ayudar al niño. Yo también tengo pacientes adolescentes y muy cercanos al adulto, donde tengo que buscar la manera de tratar de controlar las crisis y ofrecer un tratamiento, ¿no? Como tú muy bien dijiste, en este ciclo donde estamos, tenemos que buscar el tratamiento más adecuado, o sea, qué es lo que hay, o sea, ofrecerle al paciente y si no lo hay, bueno, si de repente aquí en Venezuela no lo hay, bueno, el paciente de repente sí debe ir a otro sitio, a otro lugar donde haya una tecnología más avanzada, sí, sí puede ser. Pero, por ejemplo, aquí en Venezuela, primero ese paciente, como te digo, que se llama o que tiene una epilepsia farmacoresistente, debe ser estudiado en una unidad de epilepsia. No todo el mundo va a una unidad de epilepsia, porque si tú te controlas tu epilepsia con dos fármacos y se supone que estás en un 70%,
no vas a ser fármaco resistente y no necesariamente tienes que ser discutido. Pero si cumples con los criterios de fármaco resistencia, tienes que ser estudiado en la unidad, porque ¿qué pasa? Si yo sigo con crisis, que ese es el error que ocurre, entonces es lo que tú dices, es ese niño que va a tener discapacidad intelectual, es el niño que va a tener alteraciones de conducta, eh, va- una- eh, si en el caso del adulto, limitaciones en su vida diaria, no va a poder trabajar, no va a poder conducir, no va a poder salir de su casa, tiene peligro de algo que se llama riesgo de muerte súbita. Bueno, el niño también lo puede tener, pero puede, puede morir en medio de una crisis, porque los pacientes que tienen muchas convulsiones, eso ya está descrito, el riesgo de SUDEP, que se llama así SUDEP, aumenta con cada crisis tónico-clónica generalizada que ocurre. Entonces, con los pacientes que tengan múltiples crisis, hay que proponer un tratamiento. Entonces, ¿qué tratamiento se debe hacer? Bueno, primero los fármacos. Uno siempre debe plantear la parte farmacológica, entonces revisar la combinación, eh, fármacos que, que probablemente no se hayan ensayado, pero también tratamientos no farmacológicos como es, por ejemplo, el estimulador de nervio vago, que es un dispositivo que se coloca, no sé si has escuchado bueno, en el nervio, en el trayecto del nervio vago, es como una especie de marcapaso cerebral, donde lo que busca es enviar información a la corteza cerebral y busca frenar esa actividad cerebral anómala, ¿no? Y él dispara de forma recurrente. Te voy a interrumpir un momentico, Sí. Angélica, antes Ajá, de continuar con esta parte de tratamiento. ajá, Quiero que para nuestra audiencia, el diagnóstico, el método diagnóstico por excelencia para la epilepsia sigue siendo, por supuesto, la historia clínica, conociendo los claro. antecedentes familiares y personales del paciente, sigue siendo por excelencia el el electroencefalograma. Por excelencia sigue siendo. El diagnóstico clínico, ajá, como tú dijiste, es la historia clínica, ¿no? Porque Sí. fíjate, eso es algo importantísimo lo que acabas de decir. Em, bueno, el especialista puede ver un video, porque ahí es la importancia también de los videos caseros. En la consulta, uno ve el video y ya tienes el diagnóstico. Sí, Ah, esta es una crisis, porque no necesariamente todos son crisis epilépticas. También hay errores que se pueden cometer, donde no todo movimiento es una crisis epiléptica. Por eso es importante, como tú dijiste en un principio, hacer un buen diagnóstico, ¿no? Porque también puede ser que cataloguen al paciente como que tiene epilepsia y crear estigma, porque eso también ha ocurrido. yo sé. No todo movimiento es crisis epiléptica, ¿no? Que serían como los imitadores de las crisis epilépticas, se llama eso. Entonces, bueno, el diagnóstico de epilepsia es clínico totalmente, con la semiología, que es lo que estábamos hablando, hacer una buena historia, y el electroencefalograma es el estudio complementario, ¿no? Nosotros hacemos como, vamos a decir, la presunción diagnóstica, y el electro a nosotros nos va a permitir identificar como cuál es la zona disparadora eh, de las descargas eléctricas alteradas, pues. ¿Y qué tan grande Entonces, es esa irritación sí, también? qué tan grande sí, es esa actividad cerebral anormal. Entonces, el electro te ayuda muchísimo. Entonces, en primera instancia es eso. Entonces, para tú decidir, como yo te decía, sobre todo proponer alternativas de tratamiento. Ya. Ahora bien, la estimulación del nervio vago, o mejor dicho, inhibición del nervio vago, este tratamiento es accesible en la parte pública allá en Venezuela, en nuestros países latinos en general. Bueno, voy a hablar de América Latina porque no solamente Yo es un sé, problema por eso lo de mencioné. Venezuela. Sí, porque es un problema de América Latina. Yo estuve en un curso hace poco, en los últimos meses del año pasado, y lo estuvimos hablando. Y
Pensé que era solamente aquí en Venezuela, pero realmente no es así. El estimulador de nervio vago es un dispositivo muy costoso. ¿Él Eh, estimula o inhibe? Se llama estimulador de nervio vago, pero realmente no, él es inhibitorio. Frena, Es frena redundante esas y neuronas que están frena, irritadas allí. frena la descarga La descarga. sí, la descarga neuronal anómala. Eh, Y la pero cirugía, sí, Angélica, sí, la cirugía. es un procedimiento, es un tipo de cirugía. El estimulador de nervio vago entra como en una cirugía, pero es bastante costoso y aquí se ha colocado, pero con ayudas, pues. Se ha hecho, de hecho, yo tengo una paciente ahorita que se va a colocar el estimulador y hay pacientes que responden muy bien, pero por supuesto tienes que estudiar el caso y el tipo de epilepsia. No todos los pacientes les va a funcionar el BNS que se llama así. Por eso te digo, o sea, no es que sea una panacea. Tú eres especialista en cirugía de la epilepsia también. ¿En qué Sí, consiste esa cirugía de la epilepsia? Porque mucha gente de la audiencia no debe saber de qué se trata eso. sí, bueno, como te decía, una vez que estudiamos el caso del paciente, hacemos la historia clínica, sabemos dónde está el foco epiléptico a través del electroencefalograma, revisamos la crisis. En la unidad de epilepsia, lo que hacemos es realizar un estudio que se llama video electroencefalograma. No sé si lo has escuchado, Sí. que se llama video EG. El video EG es la monitorización prolongada de las crisis epilépticas con una cámara. Nosotros lo que hacemos es registrar las crisis epilépticas en términos sencillos. Hospitalizamos al paciente y le hacemos como el electroencefalograma convencional, pero prolongado, por supuesto, con un equipo especializado que tiene múltiples electrodos, canales, más o menos, Que eso solo lo hay depende en la cómo parte privada, me imagino. sí, sí, porque son equipos caros porque tienen bastantes canales. Claro, es Normalmente los tecnología de canales que punta. sí, sí, son equipos costosos que no, que se traen de afuera. También se registran no solamente canales que se colocan a nivel cerebral, sino también se registra lo que es poligrafía para ver los movimientos musculares. Entonces, bueno, le colocamos los electrodos a nivel cerebral sí, un montaje que se llama el montaje 10-20 y capturamos las convulsiones del paciente o las crisis epilépticas para que el público lo entienda. Ujú. Entonces, el, al momento de capturar las crisis que tiene el niño o el adulto, estamos localizando como la zona hipotética que creemos que esa es la zona que está produciendo la descarga cerebral. Pero el paciente que es candidato a cirugía epiléptica eh, debe tener correlación con una lesión cerebral. Entonces, no solamente es la descarga cerebral con la actividad eléctrica, las crisis, sino que también eso tiene que estar en relación con una lesión que sea evidente con una resonancia magnética. ¿Ok? Por ejemplo, em, displasias cerebrales, que en este caso se llaman displasias corticales, tumores. Y te cuento un caso de un pacientico que yo tuve, un niño que él tenía crisis desde pequeñito. Yo lo vi por primera vez y él empieza, creo que son con sus crisis, creo que como a los 4 o 5 meses, no recuerdo muy bien. Lo vi por primera vez. Cuando yo veo las crisis, yo reviso el caso, veo el electro. Entonces, como te decía, debe coincidir las crisis epilépticas, el electro. Le pido la resonancia porque la primera resonancia la reportaron normal, pero como yo veo que el electro y las crisis epilépticas, que menos mal que la mamá tenía videos caseros, y yo veo los videos y yo digo, ese video concuerda con el electro, yo le pido la resonancia con un protocolo especializado de epilepsia, que se llama con un protocolo que es el HARNES, que es un protocolo especializado. La señora le hace la resonancia y cuando ella me trae la resonancia, resulta que tiene un tumor cerebral. Entonces, le hacemos o sea, el tumor coincide con las crisis y con el electroencefalograma.
entonces el niño se lleva a quirófano. Entonces lo que se hace es que en quirófano se, se colocan esos mismos electrodos, pero con la corteza cerebral expuesta directamente sobre la corteza cerebral. Por supuesto que en quirófano entra el cirujano especializado en epilepsia y es el que reseca esa lesión, o sea, esa lesión que está generando las crisis epilépticas. Entonces, la mayoría de los estudios, o vamos a decir, de los protocolos internacionales, hablan que hay libertad de crisis en un 70% de los pacientes. Y eso realmente es así. Claro, también va a depender del tipo de lesión y del grupo etario. Mi pacientico ahorita no ha tenido más crisis, él ahorita tiene su tratamiento farmacológico, los electros están mejor y poco a poco le vamos a ir retirando tratamiento. Yo llevo 2 o 3 casos similares. Entonces, la cirugía de epilepsia, yo he visto varios casos, no solamente en mis casos, sino cuando hice el fellow en adultos, donde los pacientes pueden quedar con libertad de crisis, pero tienen que ser pacientes bien estudiados y sobre todo hacerlo en los primeros años, porque mientras se haga lo más precoz posible, el paciente no se deteriora y no tiene secuelas, porque tampoco le van a hacer cirugía de epilepsia cuando el paciente tiene 20 años con epilepsia, porque ya la epilepsia hizo sus estragos. Pues entonces, tiene que ser que hayan hecho el diagnóstico lo más rápido posible. Entonces, lo ideal es que el médico que vaya a recibir el caso tenga, como tú dices, los elementos básicos de la semiología que uno aprendió en la universidad, en neurología, como lo Y por básico. Mira, cierto, no sé. aquí en los Estados Unidos no los aplica. Ah, bueno. Lo básico, yo Considérense privilegiados los pacientes hispanos en nuestros países, porque aquí eso no se aplica. Aquí esto es- mejor no le sí, digo más nada. Es yo decepcionante. no. Sí, yo digo, por ejemplo, yo digo que lo básico es que uno diga, viene del lóbulo frontal, ¿verdad? Semiología del lóbulo frontal, Por tu las experiencia. descargas vienen del frontal, le hago la resonancia y yo veo una lesión del frontal, bueno, vamos a mandarlo porque puede ser candidato a cirugía. Algo sencillo, no hay que complicarse tanto. Claro. Angélica, nuestra audiencia te puede, en Venezuela, por supuesto, y bueno, y la gente que quiera viajar allá, porque les va a salir mucho más económico también, te pueden localizar en la unidad de epilepsia del Centro Médico Docente de la Trinidad y en el Hospital Universitario de Caracas. Entiendo que también estás. Sí, sí, eso es importante mencionar, ¿no? Como parte de la Semana de la Epilepsia, yo tengo una consulta pública en el piso 9 del Hospital Universitario los días miércoles. Pueden solicitar su cita con la secretaria todos los días, menos los días lunes, y nosotros allí evaluamos el caso, incluso si allí yo selecciono pacientes adecuados, si necesito discutirlos con la unidad de epilepsia del Centro Médico Docente de la Trinidad se realiza, o sea, tenemos esa conexión, que es lo bueno, porque bueno, yo soy epileptólogo y hemos hecho ese enlace porque esa es la idea, ¿no? Tratar de ayudar a los pacientes antes de decirte dónde me puedes localizar. Ujú. Quería mencionarte algo importante sobre la parte del tratamiento y de lo Adelante. que los pacientes deben saber sobre el manejo de las crisis epilépticas en general. Es importante que sepan que cuando ocurre una crisis no debemos introducir, ¿verdad?, ningún objeto en la boca porque por el miedo a las convulsiones, lo que nos puede pasar es que introduzcamos el dedo, un lapicero, y eso puede ser perjudicial para el paciente. Entonces no debemos introducir nada en la boca del paciente. Lo que se debe hacer es colocarlo de ladito. Si queremos colocarle algún objeto que sea una almohada, podemos retirarles las gafas, si tiene anteojos, corbatas o alguna ropa que esté eh, incomodando al paciente. Tampoco debemos tratar de sujetarlo, no debemos detener la crisis, eso es muy importante. Si tenemos reloj,
es importante contabilizarlo, porque si la crisis dura más de 5 minutos, sabemos que debemos trasladar al paciente porque toda crisis mayor de 5 minutos se considera estatus epiléptico. Si es una crisis que está ocurriendo por primera vez, también el paciente debe ser trasladado a una urgencia médica, y si es una crisis epiléptica que se presenta en una mujer embarazada, también, por supuesto, debe ser llevado a una urgencia epiléptica. Entonces, eso sería como los tips que podemos darle a la audiencia el día de hoy para que lo pongan en práctica si presencian una crisis en cualquier momento que se pueda presentar. Qué bueno que lo hayas acotado. Te agradezco de verdad esa acotación. Y entonces, tú estás como adjunto en la unidad de epilepsia del Centro Médico Docente de la Trinidad y en el Hospital Universitario de Caracas. ¿Cómo tienen acceso los pacientes a tu consulta? Sí, bueno, a través de mis redes en Instagram me pueden localizar por Epilepsia Infantil BE, también por mi teléfono, yo se los puedo dar, no hay ningún Va a problema. aparecer aquí abajo todo eso, no te preocupes. Aparece allí en la pantalla, y en la consulta de epilepsia del piso 9 del Hospital Universitario de Caracas pueden solicitar su cita. Todos los miércoles estudiamos a los pacientes con epilepsia de difícil control, niños menores de 11 años, los evaluamos, estamos cordialmente a sus órdenes, y bueno, cualquier duda las podemos atender a través de las redes sociales. Ya, y en el Hospital Universitario de Caracas, toman la cita con la secretaria, más o menos en cuánto tiempo el paciente puede ser evaluado por ti o por los integrantes de tu equipo. Bueno, nosotros damos aproximadamente 5 cupos los días miércoles, y como te dije, bueno, escogemos los pacientes que sean de difícil control, y evaluamos inicialmente los casos, pedimos electroencefalogramas, las resonancias magnéticas, y realmente no se demora mucho porque los residentes y la secretaria, ellos dan el cupo de acuerdo a la complejidad del paciente. Si tiene muchas crisis epilépticas, las citas se dan lo más rápido posible. Hay algo que me gustaría que le mencionaras a la comunidad. Tú dijiste minutos anteriores que cuando yo te acoté, pues, que esos estudios son y la colocación del dispositivo que inhibe el nervio vago son tratamientos costosos, pero tú me también acotaste que los pacientes pueden conseguir ayuda. ¿A dónde se pueden dirigir los pacientes para conseguir ayuda y recibir este tratamiento que no lo tenemos en el sector público? Bueno, realmente, ahorita en los ministerios se han ofrecido para aportar eh, esas ayudas. Sí, recientemente los pacientes con el informe médico actualizado, ellos y los récipes, ellos han evaluado los casos, pero siendo estudiados por los hospitales, ¿no? Entonces, Claro. si es un caso que ellos ven que el especialista en epilepsia, y es como te dije, están bien fundamentados, los pacientes pues salen directos a las unidades de epilepsia, pero como yo les digo a los padres, siempre tienen que dirigirse a los entes, porque si los familiares no buscan los recursos, pues se les hace cuesta. Claro. Pero hay que tratar de hacer los estudios, el electro, la resonancia magnética, y estudiarlo lo más pronto. Entonces, la idea, sobre todo, no solamente para los pacientes, sino también para que los médicos los refieran. Entonces, estamos a la orden a través de las redes sociales, que los médicos nos deriven los pacientes de difícil control, y poder estudiarlos en el hospital y en las unidades de epilepsia, en este caso en el Centro Médico Docente de la Trinidad. Muy bien, Angélica, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje final para la comunidad? Bueno, mi mensaje final es que, como esta semana se trató de incentivar, ¿verdad?, sobre la epilepsia como una enfermedad cerebral crónica,
Esperemos que tratar de sacar la epilepsia de la sombra, en donde todavía se encuentra en este año 2025, que se sumen mucho más personas a tratar de eliminar el estigma social, que aunque quizás no, muchas personas crean que no ocurre, pues resulta que sí. Y esto impacta no solamente al paciente con epilepsia, sino a la familia entera, a la familia, al cuidador e incluso hasta a los maestros. O sea, tiene un alto impacto biopsicosocial. Entonces, la idea es que todos aquí nos apoyemos, el médico, la familia, los maestros, o sea, y que más personas se sumen a esta campaña de tratar de crear conciencia de que el paciente tenga su tratamiento adecuado, como lo hablamos el día de hoy, y que también tengan acceso a los nuevos tratamientos, que ojalá que este año y los que vengan, ¿verdad? El paciente con epilepsia en Venezuela logre tener acceso a la nueva tecnología, nuevos fármacos y ofrezcamos eh, mejora en la calidad de vida, no solamente al niño con epilepsia, sino también al adulto, porque creo que todos tenemos que aportar como médico en esta enfermedad que tiene muchas secuelas. Entonces, bueno, para eso necesitamos seguir dando este tipo de charlas y webinars y todas estas series de, de información para el público en general, que creo que los necesitan. Y seguiremos reuniéndonos el año que viene y próximamente viene el Día Púrpura, que es en marzo. Entonces, bueno, El seguiremos en 26 este de camino. marzo, ¿no? Sí, en marzo. Ajá, El Día sí, Púrpura es un día que se conmemora a nivel mundial para sí, visibilizar la enfermedad. también. Sí. Ya, Eh, muchísimas gracias, Angélica, y a mi audiencia les recuerdo que le den like, se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones, compartan el programa y decirles, por supuesto, que sus comentarios son bienvenidos. Amigos, ella fue la doctora Angélica Aroni, neuropediatra, especialista en epilepsia, video, electroencefalografía y cirugía de la epilepsia. Ya los datos de ella aparecen aquí abajo. Muchísimas gracias. Esto fue para todos ustedes y yo, Eliezer Elvitar. Hasta la próxima oportunidad y mientras tanto se me cuidan mucho. Muchísimas gracias. ¿Sabes qué tan pura es el agua que estás tomando ahora mismo? Lo que parece inofensivo podría estar cargado de impurezas, acidez que afectan tu salud. Pero hay una solución: agua purificada y alcalina, y nosotros la podemos llevar a tu hogar. La realidad es esta: la mayoría del agua que consumes no es tan limpia como creemos. Contiene químicos, metales pesados y tiene un nivel de acidez que puede dañar tu cuerpo a largo plazo. Con nuestros equipos de purificación alcalina, no solo eliminas todo esto, sino que obtienes agua pura y con un pH alcalino que beneficia directamente tu salud. Es un cambio simple, pero resultados poderosos. Vas a tener agua limpia, saludable en todo momento, mejora tu energía y digestión al reducir la acidez en tu cuerpo. Fácil instalación y mantenimiento. Si quieres cuidar tu salud y la de tu familia, empieza con algo esencial: el agua que consumes. No pierdas más tiempo con agua que no aporta lo que necesitas. Habla con nosotros y hoy transforma tu manera de hidratar.